Bienvenidos. Esto es Actitud Saludable, un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Cada emisión con diferentes temas de interés pensados en ti y el cuidado de tu familia. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia, más que un hospital. Buenas tardes, soy la doctora Gabriela Rodríguez Ábrego, del Servicio de Epidemiología del Hospital Galenia. Es un gusto saludarles y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de cuál es el estado actual de la pandemia COVID y concretamente vamos a abordar el tema de la variante Omicron. Para nosotros es importante hacer énfasis en este momento sobre las circunstancias actuales que se están dando respecto a las condiciones de la epidemia. En nuestro estado, ustedes saben, bueno, hay mucha movilización de población, llegan de muchos lugares del mundo y pues siempre estamos expuestos. Así es que la intención de hablar de ello es que ustedes identifiquen claramente dónde están los riesgos y podamos establecer una medida de contención en la medida de nuestras posibilidades para protegernos y evitar una situación de enfermedad que pueda ser de gravedad. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy del Omicron. El Omicron tiene ciertas características en el mundo. En el mes de noviembre, la Organización Mundial de la Salud hizo un comunicado en donde ellos identificaron la presencia circulando en algunos países, en ese momento en Europa, de una variante que le llamaron de preocupación, que es el virus COVID en una condición diferente, que le llamaron así porque todas las variantes que han ido identificando le han ido poniendo nombres de las letras griegas, pero bueno, vamos ya en el Omicron. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos diferentes variantes del virus COVID, hemos comentado en otro momento. En la actualidad siguen circulando en todas partes del mundo estas formas, diríamos, del virus COVID. Algunas de ellas se han diseminado de manera más importante y están relacionadas con cuadros clínicos severos, graves, inclusive que causan mayor mortalidad. Entre los que están todavía vigentes es el virus Delta, el virus COVID variante Delta. Hay otros, el Gamma, que apareció en Brasil, por ejemplo, y hoy vamos a hablar sobre el Omicron. Lo importante de este virus COVID variante Omicron es que se ha extendido de manera muy importante a nivel del mundo. En la actualidad, al día 6 de enero, diríamos hace una semana, se calculaba que esta variante se diseminó ya en 143 países en todo el mundo, de los cuales se han confirmado alrededor de 2.6 millones de casos nada más en un día. El día 6 de enero se reportaron 2.6 millones de casos por esta variante y obviamente esto ha sido pues importante en la comunicación a nivel internacional porque hay países que pues también tiene que ver la capacidad que tienen para hacer un diagnóstico en donde se reportan más casos, tales en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, por ejemplo, en Australia, donde se han reportado el mayor número de casos, pero bueno, como les decía previamente, ya hay 143 países afectados en todo el mundo. ¿Cuál es la condición que tiene este virus COVID variante Omicron? Bueno, pues lo más importante y por lo que llaman variante de preocupación es que es un virus, ¿verdad?, que tiene una característica que ha mutado, ha cambiado su estructura genética, alrededor del 70% de su estructura se modificó a nivel de donde están. Ustedes recuerden cómo está la conformación del virus, ¿verdad? Está el núcleo, está su pared celular y en esa pared están unos piquitos. Esos picos, que son como una corona, le llamamos los antígenos Spike o las partículas Spike, las partículas S.
Esas mutaciones que ha presentado el virus se han identificado precisamente en ese gen que codifica la proteína S, que es la que tiene la capacidad de infectar y la capacidad de replicar al virus ya estando dentro de la célula humana. De ahí la importancia que tiene esta variante Omicron por el alto número de mutaciones que no necesariamente están relacionadas con que sean más peligrosas, pero sí de la capacidad que tiene de replicarse rápidamente en el tejido, en el epitelio respiratorio, cuando entra a través de la nariz, al respirar, ¿verdad? Cercano a personas que puedan estar enfermas. Y esto permite que la capacidad que tiene este virus de replicarse dentro del tejido respiratorio permita que se infecten esas células. Y no necesariamente tiene que haber una gran cantidad de virus durante la exposición. Con una pequeña cantidad de virus se puede generar un proceso infeccioso porque este virus tiene una capacidad de transmisión muy alta. Entonces, aunque haya cargas virales bajas, la capacidad transmisiva que tiene este virus es alta y entonces, bueno, pues la posibilidad de infectarse existe. Entonces decimos que esta variante Omicron es altamente transmisible, ¿verdad? Puede causar la infección COVID aún en personas vacunadas, y esto es un tema muy importante porque se han hecho esfuerzos a nivel mundial de vacunar a toda la población. En la actualidad hay una gran cantidad todavía que no está vacunada, necesitamos coberturas arriba del 85% como para garantizar que esto sea efectivo, y mientras no logremos esas coberturas a nivel mundial, que es algo muy complicado, la posibilidad de que siga habiendo nuevas variantes y de haber modificaciones a la estructura del virus existe. Entonces, personas que, aunque hayan estado vacunadas, si son susceptibles, pueden enfermarse. Otros motivos también de infección pueden ser en personas que ya se enfermaron de infección COVID y que adquieren una reinfección. Y esto, bueno, aunque se me manifiesta en la información que ustedes han estado escuchando, que puede presentarse como síntomas respiratorios, como si fuera un resfriado o una gripe, la realidad es que hay que tomar atención de que esto no es tan leve como lo comentan. Vamos a hablar más al respecto. Entonces, decimos que el rápido incremento que ha tenido en diseminarse esta variante del virus COVID, por la capacidad que tiene de transmitirse, tiene una capacidad también para evadir las respuestas del organismo, ¿verdad? De la protección que nosotros normalmente tenemos, en realidad no está dando la inmunidad que nosotros quisiéramos. La protección que esperamos que nos diera la vacuna no ha sido óptima y esto nos hace susceptibles. Pero aquí hay algo muy importante. Aunque el virus puede evadir la protección que generan las vacunas, la presencia de anticuerpos, aunque sea temporales, nos ayuda a reducir los riesgos que pueda ser de una enfermedad grave, porque el hecho de estar vacunados hace que la persona se proteja y reduzca el riesgo de complicaciones graves, de hospitalización o de muerte. Entonces sí es importante tratar de tener las dosis de vacuna que se están aplicando, y en la medida de los programas de vacunación a nivel internacional se están proponiendo ya inclusive revacunaciones, ¿sí? Entonces ya una tercera dosis, ahorita llevamos 2, ya están aplicando la tercera, una tercera dosis nos da una protección adicional y nos reduce los riesgos de complicación. Entonces no es que la enfermedad sea menos grave, no es que la enfermedad sea una gripe, simplemente que el hecho de tener a la población vacunada ha dado una respuesta que ha hecho que la presencia de esta enfermedad no se manifieste con tanta severidad en la población vacunada, pero de todos modos estamos expuestos a enfermarnos. Desde luego, las actividades sociales que hemos tenido recientemente, las fiestas decembrinas y todo esto, pues hizo que se generara con mayor facilidad la transmisión del virus entre personas,
y en este momento ya estamos cursando en todo el país la cuarta ola epidémica de COVID, que empezó, ¿verdad?, hace ya 2 semanas más o menos, y el pico que lleva está incrementando de manera muy rápida y es importante que sepamos esto para protegernos. En este caso tenemos un virus que tiene ciertas características que hace que se manifiesten los síntomas clínicos con manifestaciones respiratorias también, algunas digestivas como diarrea, pero principalmente respiratorias. Y acabo de decir que es una enfermedad respiratoria que puede presentarse en algunos casos, y subrayo, con un cuadro respiratorio leve. Pero ¿qué pasa con la población que está enferma? En México tenemos una prevalencia de obesidad muy alta, está usando con más del 60%, 70% de obesidad. Mucha población tiene diabetes, hipertensión arterial, problemas que van de la mano con complicaciones graves dependiendo del tiempo de evolución. Y entonces la enfermedad pulmonar también. Personas que pueden estar con enfermedades de inmunocompromiso, con cáncer, artritis reumatoide, cualquier enfermedad que tenga alteraciones de la inmunidad, o personas que fuman, tienen un mayor riesgo de complicaciones por esta variedad y pueden producir síntomas graves o inclusive la muerte. Entonces no debemos minimizar el riesgo de contagio. También los adultos mayores de 60 años o los niños, que ahorita tenemos en el país, todavía no tenemos coberturas de vacunación en niños. El virus está afectando ya. Empezamos a ver niños y adolescentes con enfermedad COVID que están hospitalizados y es importante reconocer estos riesgos para evitar el contagio y evitar estar en contacto con personas que pudieran estar infectadas. De ahí que la prevención sigue siendo fundamental y el promover la vacunación es una de ellas, ¿verdad? Desde luego la higiene de manos, la sana distancia, son algunas de ellas. El uso de cubreboca en todo momento, cubrebocas correctos, cubrebocas de quirúrgicos de triple capa o cubrebocas que reúnan las características. No utilizar cubrebocas de tela, no utilizar cubrebocas con válvulas porque esos cubrebocas no protegen, ¿sí? O un KN95, ese sí es de alta protección y podemos utilizarlo. ¿Cuáles son los síntomas que estamos viendo con mayor frecuencia en el caso de la infección variante Omicron? Se está presentando como un cuadro respiratorio con fluido nasal, catarrito o estornudos, dolor de cabeza, dolor de garganta, estado de malestar general, fatiga, puede estar un poco de fiebre, dolor en el cuerpo, ¿verdad? De tal manera que estos síntomas pueden parecer una gripe. Si se asocia con fiebre, puede parecer una influenza o un COVID. Entonces, lo importante aquí es acudir al servicio médico para que puedan hacer el diagnóstico correspondiente y desde luego el antecedente epidemiológico, el contacto con una persona enferma, el antecedente de alguien que estuvo con problema respiratorio previo, es importante para determinar el riesgo de esta posibilidad, ¿verdad? Hago mención aquí y comenté hace un momento de las personas con diabetes, por ejemplo, con hipertensión. Hay estudios donde se ha relacionado el riesgo de hospitalización, el cual puede ser hasta el doble, ¿verdad? Comparado un diabético con un no diabético, tiene 2 veces más riesgo de entrar a un hospital cuando está enfermo que no, cuando no. O el riesgo de morir, que puede subir hasta 10 veces más un riesgo de morir por COVID cuando una persona está enferma de diabetes con complicaciones crónicas como puede ser insuficiencia renal. Y lo hemos observado, ¿verdad? Que los pacientes que tienen la peor evolución y que tienden a morir son pacientes diabéticos con insuficiencia renal o pacientes inmunocomprometidos. Así es que hay que proteger a las personas con estas enfermedades del contagio con el virus Omicron.
Aquí hay algunos puntos importantes que voy a comentar rápidamente. Lo más importante es que sí hay que hacer el diagnóstico a pacientes que tienen síntomas, confirmar el diagnóstico con las pruebas adecuadas, de tal manera de reducir la exposición a personas que puedan estar infectadas. Los síntomas, en este caso, para la variante Omicron, el periodo de incubación puede reducirse hasta 3 días. O sea, si yo tengo contacto con una persona enferma con variante Omicron, pueden transcurrir un periodo de incubación muy pequeño de 3 días, dependiendo de la carga viral, y a los 3 días yo empezar a tener síntomas. De ahí la importancia de evitar contacto con personas que puedan estar tosiendo o estornudando, que podamos pensar que es una gripe y resulta que es una infección por COVID. Esto que estoy diciendo es muy importante. Las personas que presenten síntomas deben acudir a recibir atención médica, solicitar una prueba diagnóstica para saber si están enfermos y tomar las medidas correspondientes de aislamiento para evitar contagio, uso de cubreboca, higiene de manos, evitar estar en contacto con otras personas, ¿verdad? Y esto es importante, nada más quiero comentar que lo ideal es hacer pruebas moleculares, PCR. Se puede hacer prueba antígeno COVID, pero en los primeros días, las primeras 72 horas después de que hubo la incubación, las primeras 72 horas, pueden dar resultados falsos negativos y me pueden decir que sale negativo y yo decir no tengo problema, pero sí estoy infectada. Entonces estos pacientes requieren hacer una nueva prueba, ¿verdad? De preferencia con un estudio molecular de PCR o repetir el estudio a los 5 días para tener la certeza. Mientras tanto, seguir las medidas de precaución que hemos comentado para evitar que haya una sorpresa y nos digan que cree que sí estaba infectado, ¿verdad? Y ya hubo contagios en otro lado. Entonces, en este momento vamos a hacer nada más énfasis en la importancia, ¿verdad?, de que el virus Omicron necesita aplicar las mismas medidas que hemos venido comentando para todas las variantes del virus COVID, que son muy importantes dentro de las acciones de protección para el personal, protección personal, en donde la responsabilidad que tenemos para nosotros mismos es muy importante, pero también pensar en la responsabilidad compartida que tenemos con el resto de la gente, en donde una persona puede ser el foco de contagio de muchas personas. Y esta enfermedad, insisto, no es una enfermedad tan sencilla, es una enfermedad que puede causar complicaciones graves que pueden llegar a hospitalizarse o morir por ello. Entonces, las medidas más básicas que hemos insistido: sana distancia, lavado de manos, ¿verdad? Ventilar adecuadamente los sitios donde estemos, eso es una medida que se ha instituido y que ayuda mucho. Utilizar filtros sanitarios, por ejemplo, en los sitios de trabajo. Implementar el aislamiento en las personas que estén enfermas. Ese aislamiento, lo ideal puede ser 10 días o hasta 14 días. El uso correcto de cubreboca, bien colocado, previa higiene de manos antes de colocarlo o al retirarlo también. Depositarlo en un sitio correcto cuando ya se deseche. Y la aplicación de sus vacunas de acuerdo a los esquemas que esté programado, de tal manera de cumplir con las primeras 2 dosis y un refuerzo, una primera dosis, una segunda al mes y a los 6 meses otra dosis de refuerzo. Esto las autoridades sanitarias están dando la información y también dependerá de la disponibilidad de vacunas para programar las fechas, ¿verdad? Y esta vacunación, el refuerzo, pues es muy importante porque sí se ha observado que comparando las personas vacunadas con las no vacunadas, el riesgo disminuye y la posibilidad de complicaciones también. Así es que los invito a que difundan esta información, en la medida de lo posible lo regresen y lo vuelvan a escuchar, y si hay alguna duda, en la página del Hospital Galenia puedan hacer sus comentarios de tal manera de poder contestar si tienen alguna inquietud. Muy importante considerar la importancia que tiene
El valor del conocimiento científico. Hay muchos cuestionamientos acerca de esta enfermedad, pero esta enfermedad han ido avanzando, hay muchos estudios, hay muchos reportes de información que han ido sustentando para tener cada vez mayor confiabilidad en lo que se está haciendo. La comunicación oportuna y veraz por parte de autoridades a nivel internacional de salud, como la Organización Mundial de la Salud, nos permite tener una información oportuna y poder difundirla para que la gente se proteja. Depende, desde luego, la respuesta que tenga la sociedad a una situación de responsabilidad, ¿verdad? Y a conducirse de manera respetuosa con el resto de las personas, evitar infectar, sabiendo que puedan estar enfermos, evitar exponer a otras personas, ¿verdad? Desde el punto de vista laboral también hay que cuidar los entornos laborales con estas mismas medidas, evitar brotes dentro de sus centros de trabajo, porque esto pues también merma la economía. Nadie quiere que cambiemos las situaciones que tenemos ahorita, independientemente de los semáforos y demás, en la medida de que esto esté controlado o que no haya demasiados casos o que aunque tengamos casos haya control todavía, nos ayuda. Si esto se sale de control, las medidas económicas y todo lo que puede afectar es muy serio y nadie quiere que cerremos centros de trabajo porque haya un brote que no se pueda controlar. Así es que todo el mundo tiene que seguir ciertas medidas de precaución y evitar infectarse. Estando en áreas abiertas, en lugares públicos, también protegerse para evitar el contagio. Bueno, eso es lo que quiero decirles el día de hoy. Les agradezco su atención y estoy a sus órdenes, Hospital Galenia. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud, escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital.